Bienvenidas a Mujeres Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Hoy vamos a seguir nuestro estudio sobre Melquisedec. Yo sé, antes estábamos estudiando Saraí, pero aquí vamos a tener una pausa con Saraí, pero vamos a enfocarnos en Melquisedec, porque vimos en Génesis 14 de esta persona que nos dijo poco de la persona. Sabemos que es rey y sabemos que es sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces queremos y necesitamos saber más de quién es Melquisedec, porque hemos visto que Dios es bueno para darnos un vistazo en el futuro, como Él tiene una promesa de mandar a un Salvador, un Redentor, alguien que puede perdonar el pecado, los pecados del mundo. Así que es muy importante. Vamos a ver que cómo se compara Melquisedec con Cristo, el Redentor, ¿verdad? Entonces, empezamos la última vez en Hebreos capítulo 7 y dejamos en verso 5. Hoy queremos leer desde el 4 y seguir hasta el 10, por favor. En Hebreos 7, versículo 4 hasta el 10. Así que espero que estén listas. Eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y obviamente tener su Biblia. Ahora vamos a leer de Hebreos 7, 4 a 10. Y recuerden que yo leo de la traducción La Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios así: Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que había diezmos, pagaba diezmos. 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, muy bien. Vamos entonces a concentrarnos desde el 6, verso 6 al 10. Entonces, leímos que por aquel cuyo genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, ¿de quién está hablando? ¿De quién se trata en este verso? Obviamente se trata de Melquisedec, porque hemos visto que él no tiene genealogía, no sabemos sus parentesco, no conocemos cuánto tiempo vivió, ni dónde vivió, nada de eso tenemos. Pero de él se refiere en este verso 6, pero aquel cuyo genealogía no viene de ellos. Entonces, él, Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham. ¿Por qué? Porque sabemos eso en Génesis, ¿verdad? Y también Melquisedec es el que bendijo a Abraham, porque aquí dice
y bendijo al quien tenía las promesas. Pues, ¿quién tenía las promesas? Abraham, ¿verdad? Abraham en capítulo 14 de Génesis. Así que sigue hablando la escritura en el verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Muy interesante, que esto me llama mucho la atención. Y sin discusión alguna. No es que, mira, tú me debes, yo te debo, te voy a bendecir, tú bendíceme. Nada de eso ocurrió de hablar. Fue un hecho. El sacerdote tomó su papel muy en serio. Entonces era su deber bendecir a Abraham. Entonces el menor, se refiere obviamente a Abraham, es bendecido por el mayor, que en este caso es Melquisedec, ¿verdad? Entonces la conclusión es clara. Melquisedec es superior a Abraham. No hay discusión, es obvio. Entonces no tuvieron que hablar palabras que, bueno, tú tienes el papel de sacerdote, por favor, bendice. No, sin discusión. Entonces vemos que Melquisedec es mayor que Abraham. Y entonces, viendo el cuadro más grande, porque Melquisedec es prototipo de Cristo, también es claro que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante? Porque también vemos la comparación entre Melquisedec, su papel, y quién es él en ese momento, pero también nos da el vistazo de quién será Cristo. Jesús, el Redentor, el Salvador del mundo. Sí. Entonces, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Ahora, seguimos en el 8. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, ¿de qué se trata aquí? Bueno, cuando habla este verso de que hombres da testimonio del que vive, los hombres mortales son los levitas, cuyo cargo y autoridad se transmitía a través de la descendencia y la herencia en asociación con las provisiones de la ley en verso 5. Vamos a revisar el verso 5, ¿verdad? Dice, y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Entonces, sin embargo, Melquisedec vive. A él se refiere que él vive. Y la declaración que él vive se encuentra en Salmo 110:4. Vamos a ver en el Salmo 110:4, por favor. Lo hemos leído antes, pero es muy importante. Aquí hemos estado en el Nuevo Testamento, pero vemos lo que dice allí también se dice en el Antiguo Testamento. Salmo 110:4 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También este verso es citado en Hebreos 5, capítulo 5, verso 6. Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, quiero aclarar algo y quiero
que nos demos cuenta. Yo sé que se dan cuenta. Hay que recordar lo que estamos leyendo aquí, lo que hace Dios. En el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y en el Nuevo Testamento habla de Cristo. En el Antiguo Testamento habla de Melquisedec. Y el Nuevo Testamento habla de Melquisedec. Ahora, en el Antiguo Testamento, recuerdan que es un vistazo para el futuro, que Dios tiene el plan, tiene ese Redentor, ya tiene ese plan antes de que se manifieste. Y qué bueno es Dios para recordar, para dar esa esperanza de un Redentor. Recuerde que tan pronto que pecó Adán con Eva, en Génesis 3:15, Dios empieza a darnos el vistazo de su plan de mandar un Redentor. Y sabemos que el Redentor, por leer la Escritura, no solo en el Antiguo Testamento, que nos avisa que va a venir, pero también por el Nuevo Testamento, el hecho que se cumplió esa promesa, nos recordamos que viene el Redentor y sabemos que ese Redentor es Jesucristo, ¿ya? Hijo de Dios. Entonces, como hemos dicho, la declaración que Él vive se encuentra en el Salmo 110:4 y es citado aquí, que hemos leído también en Hebreos 5:6. Pero también vuelve al primer plano con las referencias en Hebreos 6:20. Hay que ver Hebreos 6:20, ¿verdad? Hebreos 6:20 lee así: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aquí está más claro, ¿no? Aquí está más claro. Vemos el vistazo, la advertencia, el plan de Dios en acción, en acción no tanto en el Antiguo Testamento, pero en cumplimiento en el Nuevo Testamento. No hay duda que Melquisedec es prototipo de Cristo. Y aquí hemos leído, qué glorioso, ¿verdad? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Recuerden que estuvimos hablando la última vez de que el sacerdote para siempre, que estas palabras se reflejan a la superioridad del sacerdocio de Cristo, en contraste al sacerdocio levítico, que era interrumpido, mejor dicho, por la muerte del sacerdote. Recuerden que no eran hombres eternos, eran humanos y tenía un tiempo de vida. Y era normal que siendo humanos iban a morir. Entonces había interrupción en lo que ellos hacían como sacerdotes, ¿ya? Llegaba un fin porque llegaban a morir. Entonces, el sacerdocio de Cristo es eterno. Esa es una gran noticia. No hay interrupción. ¿Por qué? Dios, Jesús, el Hijo de Dios, es eterno. Y Él no tiene principio, no tiene fin, y Él vive para siempre. Aleluya, ¿verdad? Entonces, es decir, el vistazo de Cristo que iba a venir y tener un sacerdocio eterno, eso incluye el pasado y el presente y el futuro de todos los que van a ser salvos, los que van a ser redimidos.
gloria a Dios. Los del Antiguo Testamento han visto por fe en el futuro. Los del Nuevo Testamento han visto por fe por venir, pero también lo que Jesús vino a hacer y cumplir, lo cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros vemos lo que Dios ha cumplido por medio de Cristo Jesús en el pasado. Y vamos a tener esa fe por lo que Dios ha hecho para nosotros. Y tener fe que los que vienen todavía a creer en el Redentor, recibir perdón de pecado, es increíble. Entonces, para nosotros hay un principio y un fin, pero para Cristo no hay. Jesús no tiene fin. Y qué esperanza nos da que en este momento nosotros somos salvos, pero hay quizás nuestros hijos, padres, parientes, amigos, amados, cercanos que necesitan ser alcanzados para Cristo. Entonces nos da esa esperanza que Cristo no tiene fin, y entonces el ofrecer ser redentor para ellos aún nos da mucha esperanza, ¿verdad? El hecho, yo siempre digo, el hecho que tengan respiro a un incrédulo, hay esperanza hasta que muera. Ya hasta morir ya no podemos hacer nada. Pero puede ser que hasta el último respiro alcancen la misericordia de Dios, ¿verdad? En entregar su vida, su alma en ese momento a Cristo. Eso, así lo pienso yo, porque no puedo perder la esperanza que mis parientes no lleguen a conocer a Cristo. Si es su voluntad, ¿ya? Pero Él nos da esa esperanza y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces también leímos la última vez en el capítulo 7, verso 3, para recordar. Dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de día, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a la perpetuidad. Entonces, recuerden que también estuvimos hablando de esto, de sin padre, sin fin de vida. Aunque Melquisedec fue un personaje histórico, en Génesis 14 hemos estudiado eso hace varias semanas, dos por lo menos. En Génesis 14, versos 18 a 20, se presenta sin mencionar su nacimiento, parentesco o muerte, para que pudiera ser un tipo de Cristo en su eternidad y sacerdocio permanente. Wow, entonces vemos la importancia de Melquisedec, vemos la importancia porque es prototipo de Cristo. Gracias Dios que nos has dado ese vistazo, y gracias Dios que podemos estudiarlo en el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo Testamento. Amén. Ahora vamos a regresar al capítulo 7, verso 9. ¿Sí? Dejamos con el 9. Dice aquí, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Y el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí aún estaba en los lomos. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, que cuando Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, también hizo Leví su descendiente. También lo hizo Leví su descendiente, mostrando con esto la superioridad, sí, del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico.
Entonces, siendo Melquisedec prototipo de Cristo, vemos igual como Melquisedec es mayor que Abraham. También estamos viendo que Jesús es mayor que Melquisedec. El sacerdocio levítico no era suficiente, era algo que puso Dios en plan para hasta que llegara el Mesías. Y luego no más holocaustos, ¿no? No más, solo Jesús murió una vez para todos. Perdón de pecados, una vez murió. No, el sistema levítico era temporal hasta la venida de Jesús. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Es tan bueno para hacernos entender su palabra, ¿verdad? Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro. Porque Él dice en Juan que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar las palabras de Jesús y nos va a mostrar cosas por venir. Bueno, en el Antiguo Testamento Jesús estaba por venir, en el Nuevo Testamento vino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanas, es muy importante enfocarnos en Jesús, ver el prototipo de Melquisedec, de Jesús. Bueno, es prototipo de Jesús, ¿verdad? De Cristo. Así que nos da tanta esperanza para los seres queridos que no conocen a Cristo. Así que, hermanas, hay que seguir enfocándonos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe.